Aquí a Daniel Ripper y bueno, viene acompañadísimo por Silvana Venegas, Community Legal Worker de la Clínica Legal del Centro para Gente de Habla Hispana. Buenos días, Silvana, ¿cómo estamos? Muy bien, buenos días. Buenos días, Dani, Silvia. buenos días, Buenos good días. morning. Gracias y a ti y a la audiencia también. Y gracias a Silvana porque hoy honra tu estudio y el espacio que estamos dedicando a los trabajadores. Muchísimas gracias. La verdad es que el tema está muy interesante. El día de hoy vamos a hablar acerca de pues esas dudas que tenemos acerca de los trabajadores extranjeros temporales, los trabajadores indocumentados y en relación con nuestros derechos, pero también obligaciones. A ver, Silvana, platícanos un poquito de ti. Bueno, yo trabajo en la Clínica Legal del Centro para Gente de Habla Hispana, soy una trabajadora comunitaria, también tengo el título de paralegal. Me enfoco más en inmigración, pero ahí en el centro hicimos un poquito de todo. ¿De dónde eres? Soy de Chile. Hermosísimo acento. Se nota, po. ¿Verdad? Qué rico. Bienvenida. Muchas gracias. A ver, Dani, pues ya entremos en tema. Sí, es cierto, Silvana lleva muchos años trabajando en la clínica legal y aunque está enfocada en el tema de inmigración, realmente ya tiene experiencia en varias materias, por eso que quisimos ya es parte del Grupo Buena Paga desde que comenzó, pero vamos a aprovechar su experiencia y queríamos entrar en el tema, ¿no? Para que nos defina, por ejemplo, a qué se considera o qué se considera un trabajador temporal. Bueno, un trabajador extranjero temporal tiene que aplicar por un permiso de empleos antes de venir a Canadá. Para poder calificar, la persona tiene que obtener una oferta de empleo del empleador en Canadá. El empleador tiene que aplicar por una evaluación del impacto del mercado laboral, que es LMIA, Labor Market Impact Assessment. Es muy importante que los trabajadores entiendan estos dos pasos que hay que hacer. Un empleador no puede patrocinarte como muchas personas piensan. El empleador puede ofrecerte un trabajo, pero es en dos partes. El primero debe de tener un permiso para poder ofrecer un trabajo a un extranjero y después el trabajador tiene que tener las cualificaciones, migración tiene que evaluar si él o ella cumple los requisitos que se buscan. Es decir, ¿no? Porque muchas veces hemos recibido personas en la oficina, llamadas de gente, incluso desde Estados Unidos o cualquiera de los países nuestros, diciendo que tengo un amigo que tiene una compañía y me quiere invitar a trabajar y me mandó una carta. Cuando hablas de la carta o la oferta de empleo, no te refieres a una oferta informal, sino tiene que estar aprobada, ¿es decir? Tiene que estar aprobada, por eso el Labor Market Impact Assessment es como un permiso que este empleador obtiene del gobierno canadiense, diciendo sí, te autorizamos que tú contrates a un extranjero de afuera. Sin ese permiso es imposible que un empleador o entre comillas ofrezca legalmente un trabajo a un candidato que no es residente canadiense. Ahora, Silvana, eso que acabas de definir sería lo que llamamos un trabajador temporal extranjero. Es decir, no tiene residencia, pero ¿a qué se le llama un trabajador que es indocumentado? Es decir, ¿quiénes entrarían en esta definición? De indocumentados, esos son individuos, personas que están en Canadá, que entraron con permiso entraron como turistas y empiezan a trabajar, no están autorizados por parte de migración para tener trabajo, estar trabajando dentro de Canadá. Perdón, yo creo que son muchos, ¿no? Muchísimos los casos así, Silvana, de amigos que llegan como turistas. Sí. Y bueno, pues decían, bueno, ¿por qué no? Ya trabajé a lo mejor un par de horas y entonces, ¿por qué no? Mi empleador está muy contento y ya podría yo quedarme, ¿no? Sí, sucede bastante en nuestra comunidad y lamentablemente hay empleadores que no dan la información correcta y mantienen a los trabajadores, a estas personas trabajando con la esperanza que lo van a patrocinar, con la esperanza que se va a convertir en un trabajo legal, y no es así. Hay muchos pasos que hay que dar para poder obtener ese permiso por parte de migración. Y siempre queremos destacar que hay una relación interesante entre el estatus migratorio, que es un tema más bien federal, del gobierno federal, y
tema laboral, porque es inevitable la relación que hay. Por ejemplo, ahora mismo, Silvana, tú acabas de definir o haces una diferenciación entre el trabajador temporal extranjero y una persona que por haberse vencido el plazo o por haber entrado en determinada categoría se le considera documentado. Ahora la pregunta sería, cualquiera de estas personas, comparándolo con las personas que tienen ya residencia permanente o son ciudadanos, ¿tienen o no la misma protección laboral bajo leyes provinciales o leyes federales? Sí tienen la protección bajo las leyes por parte de protección de su horario de trabajo, pagar el trabajo que has hecho, sino que lamentablemente no influye en su objetivo de obtener una residencia canadiense por haber estado trabajando sin autorización de migración. Como muchos dicen, ya llevo trabajando 2 años por el individuo, ahora él está dispuesto a patrocinarme y quiero aplicar por mi residencia. Lamentablemente, todo trabajo que un individuo haga sin autorización de migración no se puede, migración no lo toma en cuenta como tu experiencia laboral canadiense. Exacto, no es un patrón directo a la residencia. No, lamentablemente no. Tus derechos laborales sí, eres cubierto, pero con emigración para obtener una residencia no se toma Y en en cuenta. cuanto a la protección laboral, independientemente del estatus migratorio, y esto es bueno recalcarlo porque hay personas que no se atreven a hacer reclamaciones, precisamente porque lo primero que dicen, bueno, pero yo no tengo un estatus. Y a lo mejor, como tú decías, se le debe salario mínimo, se le debe un pago de overtime, vacaciones, que son derechos básicos. Esta persona, aquí no hay diferencia, es lo que queremos destacar. No hay diferencia, sino que la persona obviamente como no tiene su residencia, ciudadanía, se siente más vulnerable, pero está la protección, existe, uno puede hacer un reclamo para obtener el pago que se le debe, siguiendo los mismos cursos que tiene un canadiense o una persona residente permanente. Exacto. Quizás la única diferencia, y es bueno volver a la definición que hiciste, es que, por ejemplo, las personas indocumentadas sí están protegidas, como acabas de decir, en la legislación provincial, pero como no hacen contribuciones al unemployment, que es como se conoce, ahí sí no tienen ninguna protección, porque no han contribuido con las deducciones esas que se hacen de cada cheque. Entonces es la única excepción que hay con las personas indocumentadas. Sin embargo, Silvana, cuando una persona trabaja de forma temporal, como tiene permiso de trabajo, que son extranjeros que trabajan temporalmente bajo las diferentes vías que tú explicaste, ahí sí hay protección en los dos niveles del gobierno. Sí, cuando una persona entra con un permiso de trabajo o la experiencia que estás obteniendo con ese contrato es reconocida por la inmigración y existe la posibilidad que después de un tiempo, estando 1 o 2 años trabajando, te da la posibilidad de aplicar por el Express Entry, ahí inmigración reconoce todo el tiempo trabajado y es un buen camino para obtener la residencia permanente. Y por eso insistimos a las personas que nos llaman, como bien dice Silvana, la historia que haces laboralmente como persona indocumentada no sirve para tener una vida ante el gobierno federal, sea para ciudadanía, etcétera. Pero es que soy el más aplicado en el trabajo, soy quien llega primero, no pido ni permisos porque me enfermé, ni nada, pero eso no cuenta. No cuenta para nada ante migración. Entonces, la bola estaría del lado de mi empleador y tendría que seguir toda una serie de procedimientos antes de que yo trabaje para que yo lo pueda presentar a inmigración. Correcto. El permiso para entrar a Canadá con un permiso de trabajo es 2 pasos. Una parte el empleador y la otra parte yo como persona si tengo las cualificaciones que ese empleador está buscando. Esto de migración es gratis para el trabajador. El empleador es el que tiene que pagar los gastos para obtener el Labor Market Assessment.
Y ahora que dices eso es importante porque se ha detectado y es muy frecuente en la práctica por la necesidad que hay de nuestros paisanos, por llamarlo así, de venir a Canadá, de buscar una fuente de ingresos, de que llegan, incluso hay una categoría de trabajadores que son los agrícolas, que entran en esta categoría de trabajadores temporales, que se ha notado una especie de abuso con relación al control que ejerce el empleador sobre la situación personal, la situación laboral y la situación migratoria del empleado que viene bajo esa categoría. Por ejemplo, hemos visto casos de retención de documentos. ¿Qué prohibiciones existen con relación legalmente, ¿no?, establecidas con relación al empleador? Bueno, ningún empleador tiene el derecho de retener el pasaporte o el permiso de trabajo que Migración le da a los empleadores, a los trabajadores que entran, pedir que los trabajadores devuelvan el costo que se gastó para obtener esa opinión o esa autorización ante el gobierno, o hacer que los deporten o cambiar su estatus legal. Ellos no pueden hacer que te deporten, pero tienen que tener en mente nuestra comunidad y todas las comunidades que Migración tiene un número de teléfono que uno reporta fraude. Este número es como Crime Stoppers, que dicen que existen por la policía, y es un número que un individuo, cualquier persona puede llamar, dejar la información, el contacto. Lamentablemente los empleadores van a tener tu número de teléfono, dónde vives, etcétera. El empleador llama y deja estos datos, y Migración, Canada Border Services Agency, ellos son los que se hacen el trabajo de buscar. Entonces, entre comillas, no pueden hacer que los deporten, pero sí pueden reportar. Entonces, hay que tener cuidado en ese sentido. Silvana, y si un trabajador que viene a Canadá con un permiso de trabajo que fue tramitado por un empleador X, y de repente las condiciones de trabajo no son las mejores, o el tratamiento al trabajador no es el más correcto, ¿puede esa persona cambiar de empleador estando aquí en Canadá? Depende del tipo de trabajo, el permiso de trabajo que Migración le dio. Hay algunos permisos que son abiertos. En esa instancia, cuando son abiertos, sí, tú puedes cambiar para otro empleador, pero la mayoría son cerrados. Entonces vas junto con ese empleador, y cuando son cerrados no puedes cambiarte a otro empleador hasta que obtengas nuevamente un nuevo permiso, y se hace de la misma forma que hiciste para entrar la primera vez. Ese empleador tiene que obtener el permiso y tú tienes que aplicar nuevamente ante Migración, decir yo soy la persona que quiere cumplir ese contrato. Pero tengo derechos, ¿no? O sea, a pesar de que tenga que trabajar ahí porque quiero, Dani, pues obviamente en un estatus migratorio aquí tengo los derechos como cualquiera otro trabajador. Sí, no, efectivamente. Los derechos ya existen, sino que para poder yo, por cambiarme a un nuevo trabajo de un día para otro, si el permiso está cerrado, no puedo hacer eso. Si empiezo a trabajar con un nuevo empleador, lamentablemente eso viene siendo ilegal ante Migración. Exacto. Y lo importante es que hay dos cosas. Una, existen maneras. Lo que pasa es que las personas a veces no se informan. Existen maneras de trabajar con un permiso de trabajo, valga la redundancia. Existen maneras de salir de este estatus de indocumentado, que es el estatus más precario y el que se aprovecha por el empleador para explotar a la persona y para no cumplir con las normas básicas. Cuando eso sucede, nuestra audiencia debe saber que hay protección laboral. Si no tengo permiso, si estoy ilegal, como se le llame, o se me venció el permiso, lo que sea, nadie está autorizado a violar la ley de empleo. Si tengo que pagarte salario mínimo, si tienes un accidente de tránsito, puedes estar, de trabajo, el Compensation Board, el WSIB, tiene derecho a acceder a él. Eso es cualquiera que sea tu estatus, eso es importante que se sepa. Lo que nosotros hacemos es promover que las personas salgan de esa condición cuando lo puedan hacer. Y muchas veces la gente no sabe que domina un idioma, porque muchos paisanos vienen no directamente de nuestros países, a veces pasan hacen en Estados Unidos, hacen escala, sí, y han desarrollado el idioma inglés,
Y eso puede que los coloques en mejores condiciones para aplicar a uno de los tantos programas que hay Sí. en inmigración. Sí. Y es muy importante también saber y tener en mente que el inglés es lo básico. Tienes que tener el inglés. Si no hablas nada de inglés, es bien difícil que migración, tú convenzas a migración que tú puedes cumplir ese trabajo, porque estás en Canadá y tienes que tener básico mínimo del dominio del inglés. Y muchos empleadores no dicen, mantienen a la persona con esa esperanza. Antes los derechos sí, las vacaciones, trabajo, todo eso, pero ante migración no es reconocido si no tienes inglés. Claro. De todas maneras, cualquier duda que exista, Silvia y nuestros oyentes saben que puede contactar al equipo de Buena Paga en el 647-462-3164. Voy a repetir, 647-462-3164. Y ahí pueden hacer las preguntas, que va a haber una persona que le va a contestar y hacemos una cita si fuera necesario. Es confidencial, no Sí. deben tener ningún tipo de temor con relación a la información. Mientras más claros sean la entrevista, más fácil se nos hace dar una orientación más precisa. Yo voy a aprovechar la presencia de ese Claro. para que nos diga cuáles son los servicios que podemos y cuáles son los que no podemos dar en la clínica legal sobre el tema de inmigración. De inmigración podemos ayudarte con obtener la información necesaria para el permiso de trabajo. Podemos ayudarte con una extensión de permiso de trabajo, información sobre patrocinios, aplicaciones humanitarias, información básica del Canadian Experience Class. Tenemos contacto con abogados de habla hispana que son abogados y asesores legales que sí dominan Que trabajan en esa materia. correcto, Ya. y ellos trabajan junto con nosotros, entonces podemos hacer la referencia. Y es muy importante obtener una segunda opinión en todo sentido, antes Claro. que tomes una decisión que va a impactar tu vida y la de tu familia. Obtén una segunda opinión. Nunca está de más y es muy importante para saber si el logro tuyo, objetivo tuyo, obtener la residencia, si lo que estás haciendo te va a ayudar a obtener la residencia. Gracias, Silvana. Tengo una pregunta. A ver, dice, buenos días. Si la persona tiene su trabajo y no tiene suficientes horas, ¿puede esta persona con permiso de trabajo abrir su negocio de limpieza aparte de del trabajo que ella tiene? Depende, tendríamos que ver el permiso de trabajo que ella obtuvo. Si el permiso es cerrado, no. El permiso de trabajo es para un empleador y abrirte tu propia compañía es otro tipo de trabajo. Serías self-employed y eso inmigración tiene que leer el contrato, ver qué vas a hacer. Eso ya no es un... Claro, no es el acuerdo que se presentó al inicio, ¿no? Y el acuerdo que hay que honrar para que siga este proceso de migración. O sea, no es la información que se le dio a inmigración, por la cual autorizó que entraras Correcto. a Canadá. Otra pregunta. Me preguntan, es un trabajador agrícola temporal. Dice que cuando llegó a trabajar les pidieron los pasaportes. ¿Esto es legal? No, eso no es legal. Nadie, la única persona, individuos en migración son los que te retienen el pasaporte cuando hay una aplicación pendiente de refugio. Nadie más tiene el derecho a pedirte tu pasaporte o el permiso de trabajo. Dani nos pregunta.